Y hoy vamos a hablar de la planeación integral que se tiene que hacer cuando yo tengo que tomar decisiones en cuanto a si reestructuro mi empresa, si planeo ya sea financiera y fiscalmente, y todo lo que yo tenga que tomar en cuenta en relación a el punto de planear la empresa. Bueno, vamos a empezar un poquito por la metodología. La metodología es algo que nos va a servir y siempre lo primero que tendríamos que estar haciendo de nosotros sería el tomar, de alguna manera, el elaborar el diagnóstico de la empresa. Para eso creo que ya tenemos en el mercado una serie de circunstancias para elaborar este diagnóstico de, de alguna manera, el de cuestionarios que normalmente se van haciendo y que ya nada más uno los adapta. Esto por ahorrar tiempo. Hay unos buenos libros en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y hay otros libros importantes en otras editoriales que nos permiten. Bien, yo no puedo planear si no parto de una contabilidad estable y no parto de estados financieros. Puedo decir y puedo no estar de acuerdo en muchas cosas y la verdad es de que al final del día se pueden decir algunos detalles, pero la verdad es que la planeación tiene que ser a partir de los estados financieros. Normalmente, si bien es cierto que en los últimos años muchas de las empresas que teníamos se hicieron metodológicamente con tintes fiscales, también es cierto que todas estas empresas tienen problemas a la hora de determinar algunos puntos esenciales en cuanto a lo que se tiene que hacer con la empresa. Por ejemplo, como uno de los puntos que se resaltan son con mis intangibles que yo tengo en la empresa. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con mi marca? ¿Qué pasa con la patente? ¿Qué pasa con la franquicia? ¿Qué pasa con los derechos, con las concesiones? Es decir, si vas a establecer un mecanismo, tienes que establecerlo correcto, porque yo he visto muchos gastos en ciertas empresas que normalmente son partes relacionadas, ¿sí? Por la explotación de intangibles y aquí dices, bueno, ¿y cómo llegaste al precio? Porque alguien te lo dijo. Bueno, normalmente mi experiencia me dice que lo puedo pasar por un corredor público o por un despacho certificado en que me diga si mi marca, mi intangible vale lo que yo creo que vale. Y en función de eso, ir planteando las cosas a donde quiero llegar. Porque al final de cuentas, lo que quiero es tener un desarrollo adecuado que tenga que ver con la parte del dinero. Y finalmente, como parte de esta planeación estratégica o integral, tengo que hacer un FODA. ¿Sí? Hasta ahorita, esta herramienta es una de las que más me sirve porque, en primer lugar, me permite identificar plenamente mis fortalezas, mis oportunidades, que es la problemática, traducida en lenguaje llano, mis debilidades y mis amenazas. Y eso me va entonces a hacer que yo empiece a trabajar pensando en que tengo que poner una misión y una visión. Y les recuerdo que estos dos puntos normalmente deben de estar en constante mejora y deben de ser cuando menos, la verdad, cada 5 años una modificación. Me va a permitir establecer objetivos generales y objetivos particulares guardando un espacio de tiempo. Luego,
voy a evaluar las distintas alternativas que me encontré, las que más se adapten a mí, es decir, lo que llamamos nosotros un traje a la medida. Una vez que ya tengo el traje a la medida, entonces, y que ya evalúe las alternativas, tengo mis soluciones adecuadas. Pero fíjense bien, estimados radioescuchas, y creo que alguna vez lo han escuchado en la parte de recursos humanos con el maestro, con el doctor Varela. A ver, viene el problema de la evaluación de la empresa. Y esta metodología de evaluar la empresa me da grandes problemas. Por ejemplo, porque normalmente hay un valor en el mercado que no es cuántos activos tienes, ni el resto ni restarle menos los pasivos. O sea, eso efectivamente me da un valor de la empresa contable, ¿sí? Y que normalmente yo lo reflejo en el capital contable. Eso es de lo que aparentemente soy dueño. Pero en realidad en el mercado, cuando yo estoy así, en el mercado es qué sinergia genero, cuál es mi alcance, qué posicionamiento tengo en el mercado, qué dicen los demás de mi empresa. Y entonces puede ser que una empresa la tenga evaluada en 100 millones de pesos y en el mercado esté evaluada en 2,000 millones de pesos. Es decir, tiene 1,900 millones de sobrepeso. ¿Y eso quién se lo da? Repito, mis clientes, mi posicionamiento en el mercado, mis productos, las ganas que se tiene. ¿Sí? Y ya vimos, tengo un valor empresarial que es la parte contable, que sería, dime cuántos activos tienes y cuántos pasivos. Y por el otro lado, aunque no me lo crean, hay una evaluación fiscal, que no es ni la de mercado ni la de valor empresarial, porque estas dos, cada una manteniendo su normatividad, uno las normas de información financiera y la otra la especulación de mercado, van a tener sus valores. En la evaluación fiscal es cuánto tienes en la empresa, qué activos tienes, cómo estás, qué deudas tienes, cuántos adeudos tienes, etcétera, porque no puedo vender por abajo del costo fiscal. Y luego viene uno, hijo, que es bien complicado, el valor personal que tiene la empresa. O sea, es como si ustedes me preguntaran, después de 25 años como firma de Álvarez Consultores y 31 años trabajando como contador, hijo, ¿cuál es el valor de la firma? Y hay notarios que te dicen, no, yo que tú ya lo cambiaba porque eres un foco, porque Hacienda te ve más. Y entonces es cuando te pones a pensar, ¿no? Ahora bien, ya identifiqué la problemática, ya hice el FODA, ya apliqué la NIFA 6 para sacar el valor de mi empresa. ¿Qué hacer? Es así de fácil, porque muchos van a decir, oye Martín, pero la NIFA 6 tiene más tintes industriales. Y esto tiene que ver porque quien la diseñó, porque a nivel mundial tampoco hay una metodología fija. De hecho, hay gente que ha patentizado su modelo de evaluar empresas. Cuando yo voy a modificar mi empresa, cuando yo quiero saber a dónde voy, ¿qué tengo que ver? Pues por un lado la competitividad, la otra,
¿Cómo estoy en el mercado global? Es indudable que en los últimos 2 años, con la fuga de capitales, hay cosas que han ido cambiando, ¿sí? Y más con los mensajes que le dicen a la población que para qué quiere 3 pares de zapatos que no tiene, que para qué quiere comer carne, con que tenga arroz y frijoles en su casa es suficiente, ¿sí? Etcétera. Entonces, esa parte de la globalización la tengo que tener. Hay que recordar, y ayer platicábamos con alguien, hay menos, ojo, menos tierras que sembrar, por lo tanto hay menos recursos naturales y tengo más habitantes. Esta pandemia, recuerden que no ha terminado y seguimos siendo más de 7,000 millones de habitantes, pero pues no le va a pegar más. O sea, no va a ser como cuando en la época de 1929, si mal no me equivoco, con la gripe española, desaparecieron más de 50 millones de habitantes de una tierra que no tenía más de 500 millones. Somos 7,000 millones. Bueno, la otra, diversificación del mercado, aparición de instrumentos financieros nuevos. Para poner un ejemplo, los Bitcoin, ¿sí? Que nosotros ya lo regulamos en el NIF C22 y bajo ciertas condiciones el Banco de México te pone unas condiciones. Y la otra, donde no hemos logrado avanzar mucho, cultura empresarial. Mientras en otras latitudes ya llevan 6, 7 congresos de compliance, de cumplimiento de las empresas, en México llevamos 2 y solamente privados, ¿sí? Seguimos peleando con tener instituciones públicas que se midan a base de resultados y que normalmente queda en la retórica. Donde sí ha cambiado la forma de consumo por las generaciones nuevas, conocidas como Millennium, Touch, etcétera, lo que usted quiera. No, nosotros no lo vamos a etiquetar. Hay una mayor estructura ahí. Entonces, si usted ve, entonces, ¿cuáles son las posibles soluciones? A ver, vamos a ver. Hay que partir que muchas de las micro, pequeñas y medianas empresas son de tipo familia. Hay empresas donde solamente trabaja la familia. Estas empresas están inmersas en un entorno financiero, económico y fiscal. Y los tres me van a determinar la posible existencia, crecimiento o desarrollo de la empresa. Pero bueno, ¿cuál sería la mejor opción? En algún tiempo leí a un abogado que se llama Carlos Iturralde Loria y él decía, la selección depende de la situación operativa que tengan las empresas. En pocas palabras, ahorita, en época de pandemia, voy a lanzar un producto, lo puedo posicionar en el mercado, pero no va a haber ganancias. Y luego, si no es algo que dependa mucho del color de los semáforos, va a depender de la capacidad que tenga para cumplir con mis pasivos laborales. Y con la reforma, que no es reforma, que ya tratamos 2 semanas anteriores de lo que es la circunstancia del outsourcing, también esa es otra que tenemos. Entonces son situaciones que hay que tomar
en cuenta, porque de eso, esa situación operativa es la que me va a decir si es benéfica para la empresa. La otra que ya va junto con pegado y que ya la mencioné sería la situación financiera de las mismas. Bueno, mencionaban también en el mismo texto que como objetivo fundamental entonces, cuando yo voy a ser o estar en una empresa, obviamente es que la estructura corporativa sea integral, es decir, voy a tener un gobierno corporativo, voy a perseguir tener mayor ganancia y voy a buscar la seguridad jurídica del empresario. Les recuerdo que desde el 2020, pero desde antes, desde el 2016, el empresario tiene problemas. ¿Por qué? Porque por un lado tiene a la persona física y por el otro lado tiene a la persona jurídica. Y normalmente hay un representante que son ellos y este representante responde de manera solidaria y en algunos casos como los derechos laborales de manera subsidiaria. Esto ya lo hemos tratado en otros temas y creo que con otros compañeros de Sinergia Inteligente lo han proyectado de manera más puntual. Entonces, bajo esta circunstancia, la situación jurídica es importante y por lo tanto la situación patrimonial. O sea, es obligación de nosotros los contadores desde no hace mucho tiempo sentarnos y resguardar el patrimonio que no pueda ser embargado a pesar de que podemos tener algún error en las empresas. Esos son los puntos que yo tendría que tener. ¿Qué otras alternativas de reestructura tengo? El financiamiento particular. O sea, voy a buscar interno o externo. Y si voy a buscar interno, voy a ver cuál es mi aumento, cuál es mi disminución del capital, si ya llegué al capital suficiente, amortizo acciones o reembolso, reduzco el capital. Ojo, aparentemente sería lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Qué pasa si retiro socios? ¿Qué pasa si hago una reestructuración accionaria? ¿Y qué pasa si hago protección a los acreedores? Bueno, luego entonces eso me va a dar una ventaja interesante en lo que tengo que buscar. Y si voy a buscar externo, voy a ver los financiamientos a través de bancos o a través de instrumentos financieros. Voy a tomar operaciones financieras derivadas, voy a tomar dentro de estas forwards, futuros, swaps o cualquier otro instrumento, voy a entrarle a un mercado de cuestiones tecnológicas o instrumentos tecnológicos nuevos. Bueno, y entonces aquí sí, una vez ya que hice esta circunstancia, voy a tomar lo que corresponde a las medidas extremas o a la medida normal o estratégicas. Y entonces puedo ir desde una disolución y una liquidación de la sociedad hasta una fusión, una escisión, una copropiedad, tener asociación en participación con otras empresas, tener una integración de empresas distintas pero con un fin común. Esta figura, si bien es cierto, ya no está regulada y la ponen como empresa integradora a las que antes se llamaban controladoras, perdón. Entonces, estas dos, bueno, ahora fiscalmente son uno, pero de manera fiscal, es una ficción fiscal. Y contablemente y legalmente, pues son dos diferentes. Y luego que me dicen de algunas figuras especiales para el campo, como sociedades en solidaridad o una sociedad cooperativa de consumo, es decir, voy a buscar cualquiera de las figuras que hay. Entonces, si yo voy a tener algunos puntos finos a tratar en esta circunstancia, pues tendría que tener una radiografía de la empresa. Para eso el diagnóstico, ¿no?
y que incluya la contabilidad, la parte fiscal y la parte financiera, que es lo que hemos desarrollado en la parte de la charla que estoy diciendo. A su vez, evaluar la empresa de acuerdo con las normas de información financiera, ya les dije la NIFSA 6, y buscar que nuestros empresarios recaigan en una cultura empresarial básica, pero que también tengan una asesoría especializada. Una vez que ya tengo esto, pues hay que conocer cuáles son las sociedades que yo tengo, y el artículo primero es el que me las va a dar, y entonces, aparte de todos, me va a dar la sociedad anónima simplificada y me va a dar las sociedades anónimas promotoras de inversión, y estas se dividen en dos, en las famosas SAPI propiamente dichas y las SAP, ¿no? A ver, estas empresas son mejores, las dos que mencioné, que son de creación relativamente nueva. No, señor. El asunto es de que sí me da más facilidad y me da ciertos derechos que yo voy a tener, ¿no? En el sentido. Por ejemplo, no voy a mencionar uno, mientras que en la anónima y en las otras se ocupa el 30, bueno, ya 25%, perdón, 25% para hacer derechos de minoría, en estas ocupas el 10%. Para transmitir cualquiera de las partes sociales o acciones, necesitas un montón de requisitos. En las SAS y en las API no. Sobre todo en las API no, ocupas el 10%. En las SAP. Entonces, bueno, hay que tener cuidado en ese sentido, ¿no? Y en cuanto a la sociedad, bueno, hay que tener la clasificación. Lo más básico es ver lo de la estructura de la sociedad. Normalmente los contadores poco nos involucrábamos en ella, pero a raíz de las reformas de hace 2 años y aplicables ya también a partir de, bueno, ya también desde el 2017, y en 2020 empiezan a aplicar lo que es la razón de negocio, si recordamos. Entonces, a partir de la materialización de los actos a partir de 2016 y de la razón de negocios, es donde empieza una parte de la complicación. Entonces, en este sentido, el establecer en el objeto social, y más con la reforma del famoso outsourcing, creo que ya quedamos en algunos puntos que deberíamos de tener cuidado en cómo y qué se hizo en ese sentido, ¿no? Para no tener y no decir cosas que ya se dijeron en programas anteriores. Entonces, el objeto social, hijo, hay que ponerlo en función de la empresa, de las necesidades de la empresa y de las necesidades de lo que va a contratar, ¿sí? Aun cuando en alguna parte sería subcontratación, es la contratación de servicios especializados, y eso hay que tenerlos bien claro para hacerlos. Entonces, y bueno, son los puntos básicos. También es importante que ustedes de manera situacional entiendan qué es la decisión, cómo puede ser, cuáles son las características, qué es una decisión simple, qué es una decisión por absorción, cuándo está combinada ambas, cuándo es una decisión múltiple, cuándo es una decisión fusión cruzada, cuándo es una absorción cruzada, cuándo es una combinación de empresas, cuándo están contaminadas combinadas de manera parcial y total, y cuáles son las aportaciones, ¿no? Entonces, bueno, la decisión simple, y cada una de ellas sí es importante que tengan los conceptos bien claros de lo que significa. ¿Por qué? Porque de alguna manera pues vamos a tener aspectos que van a ir de manera complicada. Y entonces esto nos hace entrar a que ahora sí digamos, a ver, vamos a planear el patrimonio hereditario de los socios. Y entonces es donde de manera
difícil si no ha estudiado algunos detalles, se van a complicar. De lo que voy a decir, la verdad es que tiene más de 25 años que lo vi por primera vez, ¿no? Y tiene más de 40 años. Aquí yo sí quiero parafrasear algunos de las personas con las que he tomado cursos, como decía, en paz descanse Mario Valdés, y uno que ustedes lo deben de conocer muy bien, Efraín Lechuga Santillán, decía, hijo, es que antes había menos reglas y era un paraíso planear financieramente, pero con una muy ventaja fiscal, ¿no? Y entonces, por ejemplo, puedo hablar de los fideicomisos, que siguen siendo instrumentos, herramientas legales muy válidas para desarrollarse, independientemente que ya vimos que los políticos les han hecho daño a lo mejor a la figura, pero es una figura confiable, es una figura estable, es una figura donde el banco, que es quien funciona como fideicomitente, normalmente le interesa porque su función es ganar, ¿no? Y la razón de negocio es la cuida. Luego tengo los testamentos y luego tengo los holding. Entonces, estos tres elementos tienen que ver. Fíjense, vamos a hacer un análisis y quiero que se lo imaginen. Imagínense que estamos en una libre integración de cómo voy a proteger la parte patrimonial de las empresas. Y de pronto tengo una sociedad, esa sociedad tiene un socio A, B, C, D y E. Y ninguno es familiar. ¿Sí? Entonces, ¿y qué pasa si ellos están casados en sociedad conyugal? Es una cuestión que se tiene que resolver. ¿Por qué? Porque fíjense bien, cuando yo tengo una sociedad y en esa sociedad cada socio tiene un hijo y una esposa, o tienen hermanos, ¿sí? O tienen amigos, o tienen inversionistas. Por ejemplo, cuando la planean, hay que ver que no prohíbas y que no dañes los derechos humanos. Por ejemplo, aquí en Colima hay algunos, sobre todo hay un hospital que conozco, es decir, algunos, donde, por ejemplo, no se permite que un socio enajene sus acciones. En los estatutos no pueden. O sea, mientras sea un producto que esté en el mercado, es otra cosa. Y si los estatutos dañan los derechos humanos, mediante una controversia se los pueden ganar. Y entonces bastará que lo hagan valer quienes no los dejan. Otra cosa, ¿qué sucedería si yo, cuando tengo mi sociedad mercantil, decido, por ejemplo, tener acciones preferentes, bonos del fundador, etcétera? ¿Qué sucedería si también por no caer en violación de la ley con partes relacionadas, decido tener acciones, pero no tener derecho a voto? ¿Sí? Que no tengan control. ¿O qué pasa si estas acciones las dejo en usufructo? ¿Sí? Para romper la parte relacionada o el control de las empresas. Bueno, y ahora con la pandemia que nos ganó a todos, en muchísimas empresas, ¿qué pasa si fallecen los socios? ¿Sí? Ese es el sentimiento que hay que cuidar. Pero aparte del sentimiento, hay que cuidar el sentido legal de las cosas. Entonces, ventajas que se pueden tener es que algunas empresas bursatilizan,
se transparenta la información y en algún caso, al enajenar las acciones, se reduce a 0% de ISR y nada más se deja el pago del 10% en la transmisión. Pero bueno, esas son cosas que yo tengo que ver. Otras soluciones que puedo dar: ¿cómo voy a evaluar la empresa? ¿Cómo voy a asegurar de manera indexada a los socios de la empresa? ¿Qué pasa con el seguro de hombre clave? Porque esto es bien importante. A ver, el seguro de hombre clave, y se los digo para los que ya han escuchado algunas prácticas de colegas, no se puede repartir. Si tú lo pones y lo sacas como tal, ese seguro no cumple con el requisito ni siquiera fiscal. ¿Sí? Eso de que tú págame 3 millones y yo te lo reingreso en el año mes a mes, no. Puedo establecer fideicomisos para que sea el fideicomiso quien compre las acciones de mi empresa. Acuérdense que el 134 de la Ley General de Sociedades Mercantiles me prohíbe comprar mi empresa, aun cuando el 123, creo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, si mal no me equivoco, ahorita se los preciso el artículo, me permite en todo momento quedarme con las acciones un año. Bueno, yo quiero decirles que eso fiscalmente pues sí se puede, que la empresa la retenga, pero ¿qué creen? Legalmente no. ¿Por qué? 126, perdón, dije 123 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El 123 que dije es el costo de adquisición, el 124 el costo de actualización. Por eso es que los traigo muy en mente. Entonces, por ejemplo, esto de lo que estamos hablando en impuestos sobre la renta, de las retenciones y demás, acuérdense que, repito, 134 de la Ley General de Sociedades Mercantiles me prohíbe que yo me quede con las acciones como tal. Por lo tanto, tendría que amortizarlas, o tendría, en este caso, amortizarlas y sacarlas del mercado. Y si hay herederos, pues mandarlas a reducción de capital o a reembolso. Y les voy a explicar qué es lo que sucede. Lo que pasa que de acuerdo al 755 del Código Civil Federal, las acciones son bienes muebles. ¿Sí? Son títulos de crédito que bastaría que las endosaras. Por eso hablaba de que no tan fácil las pueden perder, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un fideicomiso hay que verlo y cómo lo voy a formar. ¿Qué pasaría si lo hago revocable, si es un fideicomiso irrevocable? ¿Sí? Quienes participan, bueno, pues ya sabemos que es el que aporta los bienes, la fiduciaria, que es el banco, y los fideicomisarios. Y entonces aquí es como en el testamento, tengo que tener primera, segunda y hasta tercera opción, porque yo tengo que cuidar eso. Y sobre todo, por ejemplo, lo digo con mucho respeto, los que también como su servidor tienen 1, 2 o más matrimonios y tienen hijos que inclusive pueden no conocerse. Y entonces esa es una problemática. ¿Qué pasaría si hago un fideicomiso testamentario, es decir, lo hago por testamento, y tengo un testamento adicional? ¿Tiene ventajas? Pues fíjense que sí. Me va a dar certidumbre, me va a dar flexibilidad. Voy a tener un alcance de saber cuál era la voluntad del empresario. Va a haber un punto intermedio entre el testamento y la administración, que eso es bien importante, porque ya no estoy y mis familiares quiero ver cuál es el alcance. Y sobre todo voy a pensar que tengo hijos menores y que quién va a cuidarlos.
Estoy hablando del negocio, porque luego, pues aunque sean parientes, ¿no? Los mejores fraudes, acuérdense que son entre parientes. Entonces, sí es importante esa solución. Se tiene mayor certidumbre de cumplimiento y se aplica al momento de morir. Desventajas, bueno, pues ya muerto él, no sabe cuál va a ser, si va a ser un cambio positivo o va a ser un cambio negativo. Bueno, ¿y qué pasaría si creo una holding? Es decir, una controladora que controle mi grupo de empresas. Es válida en este periodo donde la autoridad busca pegarme con partes relacionadas, busca pegarme con la contratación de personal, con el outsourcing, ¿sí? O con el insourcing. ¿Es válido? La verdad yo creo que sí. Y se los digo técnicamente. O sea, es que, a ver, vamos entendiendo. Las personas morales son responsables y únicamente pueden hacer lo que está en sus estatutos. Y si tengo yo la facultad de tener una empresa que tenga 6 o 4, 3 o 2 especialidades, y aun cuando en algunas me tengan que vender a mí, ¿sí? Es importante que las separen. O sea, voy a poner un ejemplo, independientemente que en Bimbo tenga Barcel, tenga la, la inmobiliaria y tenga la de carros, y entonces tenga una filial como es Altex de mermeladas, pero que es de otros, de parientes de él, pero que esto pueden hacer negocio entre ellas. Ese no es el problema. Al contrario, se benefician. Porque, por ejemplo, si los carros sufren un accidente, no me daña la credibilidad de las demás. Y entonces, estos que contraten y le doy todas las prestaciones. O sea, la trampa de lo que sé con la outsourcing, algunas empresas, de jugar con la capacidad de la gente, la verdad es que era una problemática, ¿sí? Fuerte en relación al futuro y la pobreza que se va a tener. Independientemente que ya vimos que en los últimos 2 años, y sobre todo en el último año, hay más o menos 5 millones en pobreza laboral. Gente que trabaja pero que no gana lo suficiente para la canasta básica. Entonces, como ven, es importante ver esta circunstancia. Una de las partes que ya les traté fue la situación acerca de lo que fue la outsourcing, que creo que sería algo que se tendría que cuidar como tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, habría que ver algunos puntos a tratar sobre ciertas sociedades que se tienen que cumplir en cuanto a requisitos y fundamentos legales, ¿no? Pero se tendría que ver. Les dejo para la semana que entra, les prometo que vamos a tratar algo de la planeación patrimonial de las personas físicas como tal. Bueno, no me queda más que agradecerle la atención. Muchas gracias por cumplir con escucharnos los lunes. Les deseo un excelente inicio de semana. Y bueno, ¿qué les puedo decir?
Mañana quiero felicitar a los contadores que me están escuchando de manera anticipada, toda vez que mañana no estaré en línea para felicitar a estos contadores que nos siguen en la red de Sinergia Inteligente, y los espero el próximo lunes con el tema que ya les mencioné, planeación fiscal y patrimonial de las personas físicas. Muchas gracias y hasta luego.